Comenzamos con el módulo 1. Control interno en el marco de la empresa. ¿Qué es el control interno? Por el control interno entendemos el uso de las técnicas que utilizan las empresas para mantener el control adecuado de sus activos y sus pasivos. En cuanto mayor y compleja sea una empresa, mayor es la importancia de mantener un uso adecuado del control de sus activos y sus pasivos. Entonces, una empresa de comerciante individual no necesita un control interno muy complejo. ¿Cuál es el objeto del control interno de una empresa? Salvaguardar sus activos, mantener un orden en sus pasivos, promover la eficiencia operativa y la toma de decisiones bajo un juicio correcto. Ahora vamos a definir los componentes del control interno. Número 1. Ambiente de control. Número 2. Sistema de información. Número 3. Procedimiento de controles. Número 4. Supervisión de controles. Y número 5. Evaluación de riesgos. Vamos a definir cada uno de sus componentes. Ambiente control. El ambiente control es el compromiso que puede lograrse desde la alta gerencia, comportándose de forma honesta para darle el ejemplo. Cada uno de la alta gerencia debe demostrar la importancia de los controles internos si se espera que los demás empleados tomen los controles. Sistema de información. Los tomadores de decisiones necesitan información precisa para dar un seguimiento a los activos, así como para medir las utilidades. Por lo tanto, se necesita un sistema que asegure que les llegue la información completa y real a manos de los tomadores de decisiones. Procedimientos de controles. Son aquellos procedimientos que se diseñan para asegurar de que se logren las metas de la empresa. Los controles pueden ser contables y administrativos. Supervisión de controles. Las personas encargadas de supervisar los controles internos en una empresa son los auditores, tanto internos como externos. Evaluación de riesgos. Cada empresa debe identificar el riesgo en que algún momento la dificultad del negocio se enfrente a la quiebra del negocio. Las limitaciones de un sistema de control interno. Ningún sistema de control interno puede garantizar su cumplimiento de sus objetivos ampliamente. De acuerdo a esto, el control interno brinda una seguridad razonable en función de costo-beneficio, que es el control que no puede superar el valor de lo que se quiere controlar. La mayoría de los controles hacia las transacciones o tareas ordinarias debe establecerse bajo las operaciones repetitivas y en cuanto a las extraordinarias existe la posibilidad de que el sistema no sepa responder. El factor de error humano. Siempre existe presente los errores cometidos por las personas. La posibilidad de conclusiones que puede evadir los controles. Las personas se pueden poner de acuerdo para evadir el control interno y cometer fraude dentro de las empresas. Existen dos tipos de controles internos, los administrativos y los contables. El control interno administrativo se relaciona con la eficiencia de las operaciones establecidas por las empresas. El control interno contable comprende el plan de la organización y los registros que conciernen a salvaguardarla de los activos y la confiabilidad de los registros contables. Para estos controles podemos mencionar los siguientes: diseño del control interno contable y control interno en el manejo de efectivo. Dentro del control interno de manejo de efectivo existen comercio electrónico, que en esta están el registro de firmas, el comprobante de depósitos, la emisión de cheques, el auxiliar o movimiento bancario, las transferencias electrónicas de fondo, la conciliación bancaria, que la conciliación bancaria necesita llevar varios requisitos, como ser encabezado, cuerpo, el lado de banco que se ajusta el saldo, este debe de ser correcto. Apertura de cuenta bancaria, depósito en cuentas bancarias, a depositar el efectivo en una cuenta bancaria para su manejo. Esto representa un control interno porque cada institución bancaria tiene prácticas establecidas para salvaguardar el dinero de sus clientes. Conciliación bancaria.
Representa el documento en el cual se registran las diferencias o movimientos que no se compensan entre el estado de cuenta bancario y el auxiliar o movimiento bancario registrado en la contabilidad de la empresa. El control interno sobre los pagos en efectivos. Los controles internos sobre los pagos hechos con cheque. El cheque brinda un registro del pago. El cheque debe ser firmado por un funcionario autorizado. Antes de firmar el cheque, el funcionario revisa la factura u otras evidencias que sustenten el pago. El fondo de caja chica. El fondo de caja chica es un fondo especial en efectivo que se crea y repone constantemente para hacer pagos menores o de cuantía pequeña, que sin los hiciéramos con una emisión de cheque, no tendrían la funcionalidad adecuada para efectos operativos. Como parte de los controles internos que se pueden establecer en una empresa, se pueden mencionar entre muchos los que siguen a continuación. Mayores auxiliares, conciliación de mayores auxiliares versus cuenta control de mayor, departamento de crédito y cobros y provisión. Módulo 2. Control interno de las cuentas y documentos por cobrar. En el módulo anterior estudiamos el control interno y que éste sirve para asegurar las cifras presentadas en los libros contables. En este nuevo módulo estudiaremos el control interno de las cuentas y sus documentos por cobrar. Empezaremos definiendo la cuentas por cobrar. Este es el derecho del vendedor de recibir dinero en efectivo en un futuro, ya que ésta se origina de una venta al crédito de bienes o servicios. Por ser un derecho que posee la empresa, se convierte en un activo, si se recuerda los conceptos vistos en la contabilidad general. Lo que posee la empresa se le denomina activo. Existen dos partidas por cobrar, cuentas por cobrar y documentos por cobrar. Ambas cuentas se generan de una venta al crédito, con la diferencia de que en las cuentas por cobrar, el cliente solamente se le extiende una factura comercial. En cambio, en los documentos por cobrar, el cliente se le hace firmar un contrato de venta, letra de cambio y o pagaré. Con esto damos por finalizado el módulo número 1. Pasamos al módulo número 2. Pasamos a definir las cuentas incobrables. Las cuentas incobrables son las cuentas por cobrar que corresponden a ventas a créditos, préstamos u otras deudas que prácticamente no tienen posibilidad de ser pagadas por el deudor de la empresa. Desafortunadamente, no todos los clientes que realizan compras al crédito pagarán a las empresas el dinero que es la deuda. Validemos el cálculo de vencimiento de una cuenta. Para estudiar las cuentas incobrables, primero tenemos que saber por qué estas cuentas se vuelvan incobrables. Resulta que al realizar una venta, esta puede ser de contado o al crédito. Cuando se genera al crédito, se establece un número de días para el pago de dicho crédito. Transcurrido este plazo, se puede decir que la cuenta ya se encuentra vencida. Para calcular el tiempo de antigüedad del vencimiento de una cuenta, se debe tomar en consideración la fecha en que se otorgó el crédito, así como los días que se le otorgó el crédito a cada cliente. Luego, debe de contar los días transcurridos. Métodos para calcular cuentas incobrables. Existen dos métodos para calcular la porción que se volverá incobrable de las cuentas y documentos por cobrar. Método provisión. Este método se basa en el principio de realización, en donde el punto central se debe registrar periódicamente una porción de gastos por cuentas incobrables en el mismo periodo que los ingresos por ventas, y al mismo tiempo se crea una contracuenta de activo o llamado también cuenta complementaria de activo, llamada provisión para cuentas incobrables o provisión para cuentas de dudosa recuperación. Cálculo de provisión para cuentas incobrables mediante el método directo. El método directo es utilizado en las empresas relativamente pequeñas o que cuenta con pocos clientes. Bajo este método se registran las cuentas incobrables como un gasto, únicamente aquellas cuentas que no se podrán cobrar, es decir, que no se registra provisión. Presentación de cuentas de activo corriente.
Las cuentas por cobrar, así como el efectivo, se presentan en el balance general en el subgrupo de cuentas de activos corrientes. Entre estos encontramos efectivo y equivalente al efectivo, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, inventarios e inversiones a corto plazo. Saldos de activos corrientes para la toma de decisiones. Todo administrador o inversionista desea conocer los resultados al final de cada periodo para tomar decisiones respecto a la forma de administrar el negocio. Para ello, es necesario realizar algunos cálculos con dicha información. Los datos del balance general se vuelven más útiles al mostrar las relaciones entre activos, pasivos e ingresos. Para ello, se necesita más información, como el resto de los activos y todos los pasivos clasificados en los subgrupos que corresponden. Rotación de cuentas por cobrar. La rotación de cuentas por cobrar mide las veces que una cuenta por cobrar se convierte en efectivo en el transcurso de un año. Con esta medida es necesario también establecer políticas de crédito que establezcan los plazos de crédito. Con esto terminamos el módulo 2 y pasamos al módulo 3. Costo de los inventarios. Una entidad que incluirá el costo de los inventarios, todos los costos de compra, costos de transformación y otros costos incurridos para darle su condición y ubicación actuales. Este concepto aplica a los costos por elaboración de los inventarios. Costos de adquisición. Los costos de adquisición de los inventarios para la venta comprenderán el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos, el transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de mercaderías, materiales o servicios. Métodos de asignación de costos de inventarios. El método de asignación de costos de los inventarios vendidos, por otro lado, cuando se tiene una empresa comercial, también se debe decidir sobre el método de asignación de costos a cada producto de inventario. Estos son el método PEPS, el método WEBS, el método promedio por unidades específicas. El método de asignación de costo unitario específico. Definámoslo. Este método también se denomina como método de identificación específica y se usa el costo específico de cada unidad de inventario, únicos y fácilmente los costos de inventario. Es mejor para la empresa que venden artículos de inventarios únicos y fácilmente identificables, como automóviles, joyas, bienes raíces. El método de asignación de costos, PEPS, significa primeras entradas, primeras salidas. Este es el costo de los bienes vendidos. Se basa en las compras más antiguas, es decir, las primeras en entrar son las primeras en salir del almacén. La asignación de costos PEPS es consistente en el movimiento físico del inventario, es decir, venden primero el inventario más antiguo. Módulo 3. Control interno y las características de inventario. En este módulo estudiaremos el inventario en todas sus formas. Inventarios dentro de las organizaciones. Para iniciar se mencionará aquellos valores que pueden registrarse en la cuenta de inventarios. Valores mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones. La cuenta a utilizar en este caso será inventarios. Valores en proceso de producción con el objeto de ser vendidos. La cuenta que se utilizará en este caso será inventarios en proceso. Valores en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios. La cuenta que se utilizará en este caso será inventarios de suministros e inventarios de materia prima. El método de asignación de costos WEBS es lo opuesto al método PEPS. Con el método WEBS, el inventario final que disponen es el de las ventas futuras. Proviene de los costos más antiguos del periodo. En cambio, el costo de los bienes que se venden se basan en las compras más recientes, es decir, las últimas entradas son las primeras salidas del almacén. El método de asignación de costos promedios. Con este método, la empresa calcula un nuevo costo promedio por unidad después de cada compra. El inventario final y el costo de los bienes vendidos se basan en el mismo costo promedio por unidad.
Esto se ilustra a través del costo de los bienes vendidos. Métodos de registro y manejo de inventarios para su control. Después que se ha decidido el método de asignación de costos, se debe decir el método para registrar las transacciones de compra, venta y devolución de inventarios. Y para ello se tienen dos métodos de registro y estos son método de registro periódico, que es en donde se registran las compras a una cuenta de compras, las ventas a una cuenta de ventas, las devoluciones sobre compras y las ventas a otra cuenta. Y el método de registro perpetuo, en donde se registra tanto las compras, devoluciones sobre compras y ventas en una sola cuenta de inventarios. Y con esto hemos concluido los 3 módulos. Espero que haya sido de su agrado. Me despido nuevamente. Mi nombre es Tatiana Rivera. Muchas gracias.